Bien, yo creo que ya estamos conectados. Bien, empezamos. Buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas, soy coordinadora de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. Quiero agradecer su asistencia a este webinar denominado El impacto de los sistemas administrativos, sistemas funcionales y la rectoría sectorial en el funcionamiento del sector público. Este webinar está a cargo de Eber Kuzma, docente del curso de modernización de la gestión pública, actualmente es secretario de gestión pública de la presidencia del Consejo de Ministros y miembro del Consejo Directivo de Servir. Asimismo, el profesor Eber es experto en gestión pública, modernización del Estado, reforma del sector público, estructura y organización del Estado, diseño organizacional público y contratación pública. Bien, antes de iniciar este evento, comentarles que quienes desean realizar alguna consulta al profesor Eber, lo podrán realizar a través del chat grupal de la plataforma y serán respondidas durante el evento. Sin más, a continuación le doy pase al profesor Eber. Adelante, profesor. ¿Su audio, profesor? Sí. Ya, listo. Muchas gracias, Mariela. Bien, buenas noches con todos y todas. Agradecerles por su participación en este webinar organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. El día de hoy vamos a tratar temas que son muy importantes como parte del funcionamiento del Estado, como parte del funcionamiento del quehacer de la administración pública. Entonces vamos a conversar unos 30 minutos, de acuerdo a las exposiciones de la escuela. Como propósito del día de hoy, lo que queremos es que ustedes que están participando comprendan cuál es el impacto que tienen los sistemas administrativos, los sistemas funcionales y la rectoría sectorial en el funcionamiento del Estado. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Forman parte del Estado, o los que de alguna manera están vinculados con el Estado, trabajando como consultores, o los que tienen alguna aspiración para trabajar con el Estado, siempre nos hemos preguntado cuál es el funcionamiento del Estado, ¿verdad? A veces nos queda dudas en cuanto a tan frondoso vemos el Estado, a veces hablamos de un Estado burocrático, a veces escuchamos que hay muchas entidades públicas, vemos los gobiernos regionales, los gobiernos locales, organismos públicos, programas, proyectos especiales, consejos consultivos, comisiones multisectoriales, fondos con consejos directivos, etcétera. Entonces, a veces nos hace difícil, por un lado, comprender cómo funciona el Estado. Si a eso lo sumamos que existen 3 poderes del Estado, cada uno con su rol propio, que define su naturaleza. Tenemos el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial. Se suman otras instancias también, que son los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, para el ciudadano, como para el propio servidor público, resulta complejo entender el Estado. Entonces ya tenemos por allí una primera complejidad viendo de cómo está estructurado el Estado. Pero luego vamos viendo cómo funciona ese Estado que les grafico así rápidamente. Entonces vamos viendo, y el día de hoy vamos a tratar de comprender cómo es que se diferencia el funcionamiento del sector público con el sector privado. ¿Por qué cosas que suceden y buenas prácticas y buenas experiencias que dan resultados efectivos en el privado no ocurre de la misma manera en el ámbito público? Y parte de todos los elementos que uno estudia como parte de entender el quehacer de la administración pública, digamos a grosso modo, a una conclusión de que son los sistemas administrativos, los sistemas funcionales y la rectoría sectorial lo que, entre otros, hace diferente al funcionamiento del sector público respecto del sector privado. Entonces, hoy vamos a tratar y conversar estos aspectos
Y terminando este webinar nos va a tomar claridad de por qué el Estado o el sector público es diferente del sector privado. Entendiendo esas diferencias y particularidades, también vamos a tener mejor aproximación para entender por qué herramientas, métodos, instrumentos que funcionan bien en lo privado no funcionan bien en el sector público. O en todo caso, lo que lleva es al gestor público, al reformador, a tratar de adaptar esos instrumentos del ámbito privado al ámbito público. Entonces, repaso algo así elemental, ¿sí? Para no entrar a un tema teórico. Cuando uno piensa en el sector privado, su mismo nombre lo dice, el interés que los mueve es muy particular. En el sector privado, quien pone el capital, quien conforma una organización bajo la forma societaria, digamos, que considere pertinente, siempre persigue un fin lucrativo y normalmente es para intereses o de los accionistas o cuando, digamos, es empresa individual de responsabilidad limitada solamente para el propietario. Ahora, en el sector privado, en su funcionamiento, incluso en su estructura, siguen ciertas reglas que establece la normativa, en este caso que regula, por ejemplo, el tema societario, pero ya en el funcionamiento propio de cómo se ejecuta el presupuesto, el capital, toma decisiones más autónomas, porque el directorio o el dueño del capital empodera a su plana directiva para que tome decisiones. Entonces, ustedes verán que en el sector privado las decisiones son más expeditivas. Porque, digamos, el riesgo lo asume el dueño del capital. Y como hay facilidad de determinar quién es dueño de esos recursos y quién asume esos riesgos, digamos, el problema por ahí no existe porque uno asume riesgo como parte de ser dueño del capital, digamos, en el sector privado. Pero si esto lo extrapolamos al sector público, entonces nos va encontrando la diferencia de por qué es distinto el funcionamiento del sector público. Allí vamos viendo que las decisiones en el sector público no revisten de tal autonomía como sí ocurre en el ámbito privado, porque empiezan a operar reglas que vienen a ser impuestas por un externo, lo que denominamos los controles administrativos. O también hay ciertas disposiciones normativas sustantivas que regulan una actividad sectorial que condicionan el funcionamiento de las entidades. O también hay disposiciones, lineamientos operacionales que son dictados por los rectores sectoriales o funcionales que condicionan también el funcionamiento de ciertas entidades públicas y sobre todo que tienen un impacto en la toma de decisión pública. Entonces, allí va a encontrar importancia el webinar de hoy para poder explicar esas diferencias desde los sistemas administrativos. Entonces, una primera idea fuerza, vamos viendo que en el ámbito público la decisión tiene niveles y tiene controles y por tanto eso hace que la decisión sea más lenta. Y nos preguntamos por qué están los controles. Porque en el sector público se persigue un interés común, un interés general. Y además, porque los recursos, haciendo un contraste con el sector privado, los recursos, digamos, no se puede distinguir de quién independientemente son los recursos, no, los recursos son de todos los peruanos. Entonces, el presupuesto que ejecutamos para el funcionamiento del sector público es dinero de todos los peruanos, que lo obtenemos a través de la recaudación o a través, digamos, de convenios de préstamo, que unos son reembolsables, otros no son reembolsables, pero ese dinero o ese presupuesto que se ejecuta es de todos los peruanos. Por eso es que hay controles, por eso es que no hay decisiones autónomas, porque esos presupuestos, digamos, partiendo de la referencia, digamos, hay una suerte de que todos los peruanos sentimos que somos, digamos, propietarios de esos recursos y por tanto hay esos controles. Entonces esos controles ya tienen un impacto en el funcionamiento del Estado y que a veces los ciudadanos los padecen. Entonces allí viene a encontrar también terreno
el instrumental que se genera de los sistemas administrativos para lograr que las entidades públicas sean eficientes en el uso de los recursos públicos, pero que además esos estándares que se van dictando hagan que también las entidades funcionen, pero en la debida oportunidad. Entonces, ahí vamos hablando de cómo impacta los sistemas administrativos, los sistemas funcionales y la rectoría sectorial, pero para entender ese impacto hay que saber qué significa cada uno de estos elementos. Empezamos entonces con lo que es los sistemas administrativos. Ustedes, por ejemplo, haciendo un ejercicio, ya sin ir a la empresa, sino tomando un ejemplo del día a día. Ustedes cuando, para poder, digamos, sobrevivir, tienen que alimentarse, ¿verdad? O para poder vestirse tienen que tomar algún medicamento, tienen que ir a la farmacia, ¿verdad? O cuando estamos en el sector privado, para poder cumplir con nuestra misión, tenemos que adquirir ciertos insumos para transformar en los productos o en los servicios que brinda el sector privado. Entonces, digamos que en el sector privado, si es que yo veo que hay un proveedor, o en el ámbito personal, que me vende un bien que a mí me genere esa satisfacción o ese resultado esperado, yo puedo volver a comprarle a ese proveedor. Hay una autonomía para decidir. Si es que yo soy una cadena de supermercados y contraté a una empresa para que me hiciera, digamos, en mi proyecto de expansión del supermercado, que estoy llegando a nivel territorial, si es que en Trujillo me hicieron un buen supermercado, yo puedo volver a contratar a ese mismo proveedor para que me haga un supermercado, pensemos en Arequipa. En el ámbito privado no hay problema, porque yo mido resultado y no tengo ningún inconveniente en contratar al mismo proveedor. Pero en el ámbito público, hagan un razonamiento. A ver, ¿qué me dicen por el chat? ¿Ocurre lo mismo? Si es que yo trabajo en un hospital y de repente hemos adquirido insumos para el funcionamiento, ¿puedo volver a comprarlo más allá de comprobar la calidad de esos bienes y servicios? A ver quién quiere participar en el chat. Entonces, vamos viendo que no, ¿verdad? En el Estado no podemos... Exacto. No podemos volver a comprar porque hay reglas que seguir. Entonces, ahí hay controles que nos impone un sistema administrativo, que es el sistema de abastecimiento público, específicamente el componente de contratación pública, porque hay reglas que nos obligan a promover la competencia, y esto es cuando hay competencia, se entiende que se mejora el precio y se mejora la calidad. Entonces, en un mercado competitivo, eso es lo que aplica esas reglas en compras públicas. Como entidad tenemos que seguir un proceso de selección. Es decir, yo no puedo volver a contratar al proveedor que me hizo un hospital a uno, digamos, que tuvo los mejores estándares de cumplimiento. Porque si quiero volver a concursar una obra para hacer un hospital, tengo que seguir nuevamente un proceso de selección y no necesariamente puede salir elegido la misma empresa. ¿Pero por qué? Porque tengo que seguir reglas que dictan los sistemas administrativos. Y esas reglas le hacen distinto al sector público y tienen un impacto en el funcionamiento del Estado, sí. ¿Por qué? Si es que estos sistemas administrativos no funcionan bien, quiere decir que los insumos no los adquirimos en la debida oportunidad y por tanto, si voy a adquirir vacunas o voy a adquirir libros, esos libros cuando yo los tenga que distribuir no van a llegar antes del año escolar, sino que van a llegar cuando ya empezó el año escolar. Entonces, porque muchas veces esos controles que hay para adquirir esos insumos, para producir esos bienes, tienen un impacto en el funcionamiento del Estado. Entonces, ¿para qué existen los sistemas administrativos? O los sistemas como tal, antes de hacer la distinción entre sistemas administrativos y sistemas funcionales como aspectos que hacen distinto el funcionamiento del Estado respecto al sector privado. Los sistemas, dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero más allá, para no ir a un tema normativo, sino yendo al sentido común. Los sistemas son el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan la actividad de la administración pública que requieren ser realizados por todas o varias entidades
de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los niveles de gobierno. Aquí entender la razón de ser, de la existencia de los sistemas. Por un lado, eso es lo que implica ser un sistema, pero fíjense ustedes en la diapositiva que todo sistema administrativo que existe en el Estado está a cargo de un ente rector, que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, es decir, que tiene capacidad para dictar regulaciones que son aplicables de manera obligatoria en todo el territorio, es decir, en los 3 niveles de gobierno. Además, se encarga de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados con su ámbito. Si estamos hablando del ámbito de abastecimiento, vamos a regular todos los componentes que conforman la cadena de abastecimiento. Coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco, en este caso, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y leyes especiales y disposiciones complementarias. Pero para entender el impacto en el funcionamiento del Estado, hay que entender por qué existen los sistemas. Entonces, vemos allí que cuando hay la necesidad de organizar las actividades de la administración pública, es decir, de varias entidades públicas, sí cobra sentido de que haya alguna autoridad que organice esas actividades, ¿verdad? Imagínense ustedes qué pasaría si es que cada municipalidad compra a libre albedrío, con sus propias reglas. ¿O qué pasaría si cada municipalidad formula su planeamiento de una manera singular, digamos, como mejor le parezca? O que formula su presupuesto o ejecuta su gasto público como mejor le parece. ¿O qué pasaría si cada municipalidad, cada ministerio, cada organismo público define el perfil de su personal, digamos, como considera pertinente? Eso genera falta de predictibilidad, ¿verdad? Y genera un desorden, porque imagínense que veríamos 2.000 entidades que están comprando de manera diferente y a lo mejor la falta de conocer ciertos instrumentos, ciertos métodos, los va a hacer ineficientes en cumplir sus propósitos. Entonces allí hay un espacio para que haya un sistema administrativo que fije ciertos estándares que ayude a todas las entidades públicas, en este ejemplo, para que compren mejor y de manera más efectiva y más eficiente. Entonces, allí viene, digamos, la justificación de que existan sistemas, en este caso, por ejemplo, sistemas administrativos. Es decir, que quiero organizar actividades de la administración pública. Luego vamos a hacer una reflexión si esto está ocurriendo o se está cumpliendo los fines o no. Pero para efectos prácticos necesitamos, o sea, los sistemas organizan las actividades de la administración pública. ¿Y cómo lo hacen? Los rectores, a lo que hacemos referencia acá en la diapositiva, van a tener potestad para dictar normas, ¿verdad? Por eso es que dice que la forma como organizo esas actividades es a través de normas, de procedimientos, de instrumentos, ¿verdad? Que yo le doy a la administración pública para que funcione mejor. Entonces, ¿qué tipo de sistemas tenemos y que tienen impacto en la forma como funciona el Estado? Son los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Esto está arreglado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ahora, vamos viendo, en este caso, los sistemas administrativos. Hablemos de los sistemas administrativos, que tienen un impacto muy, digamos, relevante en la forma como funciona el Estado. ¿Para qué existen los sistemas administrativos? Ya entendemos que nace un sistema para organizar las actividades de la administración pública, pero en el caso de los sistemas administrativos, tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo eficiencia y eficacia en su uso. En buena cuenta, lo que buscan los sistemas administrativos que tienen un impacto directo en la gestión interna de una institución, es decir, en las propias entidades del Estado, no tiene impacto en el ciudadano, sino son reglas, instrumentos que se dan para organizar la gestión interna de una institución. Pero ¿qué es lo que se busca? Como queremos organizar las actividades de la administración pública, y si es que yo veo que cada uno lo hace con su propia regla, me lleva a la ineficiencia, lo que yo busco es que voy a tratar de dar normas, de dar instrumentos, ¿para qué? Para que pueda yo ser más eficiente. Es decir, que el desconocimiento de instrumentos no me lleve a mí a gastar tiempo, recursos y dinero en establecer, por ejemplo, un proceso de compra.
Entonces, como primera idea, en el caso de los sistemas administrativos, debiéramos entender que estos entes rectores lo que tienen que hacer es dictar esos estándares, esos instrumentos, pero que me ayuden a hacer más con menos, es decir, a ser eficiente. Entonces, yo preguntaría, o sea, les invito a hacer una reflexión. ¿Eso es lo que ocurre en el funcionamiento del Estado? Las reglas que dictan los sistemas administrativos de inversión pública, de planeamiento y presupuesto, las normas que tienen que ver con gestión de los recursos humanos, los instrumentos que tienen que ver con el sistema de modernización, los instrumentos que tienen que ver con tesorería, con endeudamiento, etcétera. Son de veras estándares que están pensados en que las entidades logren eficiencia. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, la evidencia, en el 2019 se hizo una encuesta a todos los servidores públicos y el resultado que hemos tenido es que gran porcentaje de los encuestados, entrevistados, señalan que son servidores públicos, que son los que implementan las regulaciones administrativas, señalan que la principal traba que tienen son los propios sistemas administrativos. Entonces, vamos pensando si es que en el funcionamiento del Estado, en la toma de decisión pública, las normas y los instrumentos que dictan los sistemas administrativos, si es que no están pensados en la heterogeneidad de las instituciones públicas, si no están pensados en ese parámetro de eficiencia, a veces no cumplen su finalidad, sino que por el contrario, nos llevan a encontrar más bien espacios de ineficiencia, porque sobre regulación y se genera la burocracia y por tanto los fines de la existencia, o sea, la razón de ser de la existencia de un sistema no nos lleva a cumplir la eficiencia. Entonces, eso hace diferente al funcionamiento del sector público. Por un lado, pensando positivamente, si es que las reglas y los instrumentos que dictan los sistemas administrativos son idóneos, igual va a tener un impacto porque las entidades públicas no van a poder tomar decisiones sino siguiendo esos procedimientos, usando esos instrumentos que establecen los sistemas administrativos. Pero si vamos en sentido negativo, haciendo un análisis crítico de cómo está nuestra realidad en el Estado peruano, vamos viendo que muchas veces los sistemas administrativos fijamos reglas y estándares sin tener a veces evidencia. Y fijamos regulaciones que obligamos a todo el sector público a aplicarlos y que a veces no nos lleva a los fines que persigue su existencia, es decir, a ganar eficiencia. ¿Y por qué? Muchas veces nosotros vemos que hay reglamentos y cuando queremos implementarlo en la realidad, a veces es imposible. Entonces, lo que tienen que hacer los sistemas administrativos para apuntalar un funcionamiento eficiente del Estado es hacer una evaluación de sus instrumentos y de sus regulaciones para ver si en efecto su aplicación nos está llevando a comprar, si pongo el ejemplo de abastecimiento, en el menor tiempo posible. Si me está llevando a organizar mejor la información a través de un instrumento como el SEACE, por ejemplo, para que cuando yo tenga que llevar una licitación, ya no tenga que estar pidiendo la experiencia de cada proveedor, sino que esta yo ya la tengo grabada en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, producto de, digamos, la interacción que tienen con los proveedores que ya le vendieron al Estado en alguna oportunidad. Ese es el valor agregado que tienen que generar los sistemas administrativos. Lo que ocurre es que los sistemas administrativos se han estacionado en el componente de regular, pero les está faltando generar instrumentos como el SEACE, por ejemplo, efectivos, que nos permitan implementar mejor esas regulaciones. Pero además no se está haciendo el control o el seguimiento y evaluación para ver si esos instrumentos nos están llevando a hacer una compra eficiente. Pongo el ejemplo de la compra porque todos, digamos, hemos interactuado en la compra, ya sea como privado o como público, pero yo estoy llevando al lado público. Entonces, nos damos cuenta que los sistemas administrativos
¿Impactan en el funcionamiento? Sí. Vamos, por ejemplo, al sistema de presupuesto público. Las entidades definen su política pública, establecen sus bienes y servicios que tienen que generar, pero, digamos, en la parte operacional, no tienen la capacidad para disponer de los recursos, digamos, sin seguir las reglas que dicta la Dirección General de Presupuesto Público, del MEP. Entonces, allí tiene un impacto, porque para tomar una decisión de adquirir algún bien, necesito pasar por esos flujos para poder pedir una certificación presupuestaria para ver si en efecto esos presupuestos, existe ese presupuesto para esa meta, o si es que está esto vinculado con la programación anual para poder financiar, digamos, esa adquisición. Lo propio ocurre en el tema de la tesorería, de la contabilidad. Entonces, con esto vamos viendo que los sistemas administrativos como tal impactan en el funcionamiento del Estado. Por eso es que si nosotros no generamos un cambio en la forma de cómo deben pensar los sistemas administrativos su gestión, en normar, en dar instrumentos, pero además hacer seguimiento y evaluación de esos instrumentos y de esas normas, y generar incentivos, digamos, no vamos a generar esos fines que se busca, lograr los fines que se busca con un sistema administrativo. Una nota aquí para ver el impacto que tienen los sistemas administrativos particularmente es que su aplicación es general. Por regla general se aplica a todas las entidades públicas, independientemente del nivel de gobierno o independientemente si es que, digamos, acá no tiene nada que ver si es otro poder del Estado. Incluso se le aplica a los organismos constitucionalmente autónomos, porque la autonomía de estos organismos es para tomar decisión, para no estar sujeto, digamos, a la dependencia de algún poder del Estado. Pero para que funcione usa los mismos parámetros. Para funcionar tengo que adquirir bienes y servicios. Tengo que hacer el presupuesto. Tengo que tener un perfil de los recursos. Eso se le aplica de manera general, porque tiene que ver con la gestión interna, en el funcionamiento interno. Normalmente esas autonomías están más vinculadas con el tema misional. Bien, ¿cuáles son esos sistemas que influyen en el funcionamiento del Estado? Tenemos 11 sistemas administrativos y cada uno tiene su rector, lo que es la gestión de los recursos humanos, abastecimiento, tesorería, endeudamiento público, contabilidad. Los 4 últimos están en el MEP, gestión de los recursos humanos, servir en PCM, inversión pública, planeamiento, etc. Ahora vamos viendo los sistemas funcionales. ¿Cómo impactan también los sistemas funcionales en el funcionamiento del Estado? La concepción de la existencia de un sistema funcional es similar a la de un sistema administrativo. Es decir, que quieren, digamos, mejorar el funcionamiento de las actividades de la administración pública. Pero en el caso de los sistemas funcionales, normalmente está vinculado con no todas las entidades públicas, no hay transversalidad, sino con un grupo de entidades públicas que están vinculados con la implementación de una política pública que normalmente es multisectorial, o cuando se trata de aspectos que en su implementación trascienden al rol de un sector y que se convierten en multisectoriales. Entonces, los sistemas administrativos son regulaciones del Estado para el Estado, solamente el funcionamiento del Estado, lo que conocemos como gestión interna. Pero en cambio, los sistemas funcionales tiene que ver más que con el funcionamiento interno, tiene que ver o tiene efectos en el ciudadano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con políticas públicas. En tanto, los sistemas administrativos buscan optimizar el uso de los recursos públicos, es decir, lograr eficiencia en el gasto. Los sistemas administrativos van ya a ver sus efectos en la sociedad. ¿Por qué? Porque su finalidad es distinta. Su finalidad es asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieran la participación de todas o varias entidades del Estado. La regla general es que es a un grupo, digamos, identificado de entidades, no a todas las entidades públicas. Pero cuando hablamos de sistemas funcionales, como queremos implementar políticas públicas, las políticas públicas per se representan el corazón de la sociedad, porque una política pública tiene por finalidad resolver un problema público que aqueja a la gran parte de la sociedad. Entonces, cuando hay problemas públicos que se quieren resolver y que no lo puede resolver solo un sector, sino que requiere intervenciones de otros sectores,
Se crea un sistema funcional y hay un rector que dicta instrumentos para armonizar el funcionamiento de todas estas entidades, de todos estos sectores que están vinculados con la implementación de una política pública. Ahora bien, como parte del funcionamiento de sistemas funcionales, piensen ustedes en el sistema de gestión de riesgo de desastre, por ejemplo, o en el sistema funcional de transformación digital, o en el sistema funcional de ciencia, tecnología e innovación. Allí vemos que son materias multisectoriales. En el caso de la ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, hay un rector, hay un sistema funcional, y quien ejerce la rectoría es la presidencia del Consejo de Ministros a través de CONCITE. Pero no podríamos decir que la ciencia, tecnología y la innovación es exclusivo de un solo sector, sino que además, digamos, vemos que en cualquier sector que puede ser agrario, ¿no?, en el tema productivo, en el tema ambiental, puede usarse la ciencia y la tecnología para poder mejorar sus intervenciones sectoriales, para poder mejorar, por ejemplo, las intervenciones en materia agraria. Pero los sistemas funcionales, ¿cómo impactan? Sí, porque hay entidades, digamos, que están obligadas a cumplir ciertas reglas y regulaciones que dictan los que conforman el sistema funcional. O que el rector tiene la potestad de dictar ciertos lineamientos técnicos para articular el funcionamiento de todos los que conforman. Entonces, ¿eso impacta en el funcionamiento? Sí. Les puse el ejemplo del sistema de gestión de riesgo de desastre. Todas las entidades públicas no organizan, digamos, su aforo, el tema de, ante un sismo, cómo se deben organizar. Para eso se sigue ciertos protocolos y reglas que se dicta en el marco de la rectoría del sistema de gestión de riesgo de desastre. Pero tiene un impacto, estamos viendo que sí, ¿verdad? Pero estamos viendo que el mayor impacto en el funcionamiento son los sistemas administrativos, ¿verdad? Porque eso atañe a toda la administración pública por regla general. En cambio, los sistemas funcionales tienen un impacto, pero en menor grado, diría yo, pero sí impacta en la forma como funcionan las entidades. Aquí hay un ejemplo, ya lo mencioné. Y otro aspecto a tomar en cuenta es la rectoría sectorial. ¿Cómo impacta el poder que tienen los ministerios que conducen un sector y que ejercen rectoría en un sector en el funcionamiento del Estado? Para eso es importante lo que ya ha emitido la Secretaría de Gestión Pública, una opinión vinculante en la cual ya clarifica qué se entiende por sector y qué se entiende por rectoría sectorial, para ver cómo impacta estos roles rectores en la forma como funciona la administración pública. Cuando hablamos de sector, para entender en sencillo la forma como está estructurada el Estado se divide por temáticas. Temática de salud, educación, ambiente, minería, empleo público, tema agrario. Entonces, cada una de esas materias se va a sectorizar. Entonces, todo eso constituye un sector y por la actividad sectorial vinculada con esa materia, por ejemplo, educación, salud, hay un conductor. ¿Y quién lo conduce? Son los ministerios. Los ministerios se constituyen en la principal organización dentro del sector, pero el sector no solamente lo conforma el ministerio, sino que además está conformado por todas esas instancias que dependen del ministerio, que son organismos públicos, programas, proyectos especiales, fondos, etc. Pero a veces también está conformado, y casi la mayoría de veces, por los niveles de gobierno, por los gobiernos regionales y locales. Un claro ejemplo es el Ministerio de Educación, que está conformado como rector por el Ministerio de Educación, pero también conforman el sector porque están vinculados de manera directa o indirecta con materia educativa. SUNEDU, por ejemplo, a través de quien ejerce una potestad de supervisión, MINEDU. Tenemos a PRONIED, por ejemplo, que tiene que ver con la infraestructura educativa, un programa. Pero tenemos también el gobierno regional a través de las direcciones regionales de educación o el gobierno local a través de las unidades de gestión educativa o las instituciones educativas, las universidades, institutos, universidades públicas, privadas y todos aquellos agentes, tanto públicos como privados, que se vinculan con la materia educativa, conforman el sector.
pero hay un rector que fija las reglas y las condiciones, me centro ya aquí por el tema del webinar, en lo público, que va a condicionar ese funcionamiento. Entonces, quien dicta las reglas en materia educativa para organizar la educación o para organizar la salud, para organizar los servicios, para ser más precisos, de salud y educación, son los ministerios tanto de educación como de salud en sus respectivas materias. Pero el Ministerio de Salud, por ejemplo, dicta las reglas para la forma como funcionan los gobiernos regionales, las direcciones regionales de salud, de cómo se construyen los hospitales. Entonces, ¿tiene un impacto en el funcionamiento? Sí, porque, por ejemplo, dicta reglas constructivas de cómo se hace un hospital. Por tanto, cuando el gobierno regional tenga que ejecutar y hacer un hospital, tiene que hacer siguiendo esas reglas técnicas que ha dictado el rector, que son de aplicación obligatoria. Lo propio ocurre en materia educativa, que quien conduce la política en materia educativa es el Ministerio de Educación y fija ciertas reglas que tienen que ver, por ejemplo, con la modalidad de enseñanza, con la currícula, y todo el aparato estatal se alinea a las reglas que ellos dictan porque tienen rectoría sectorial. Entonces, ¿cómo debiéramos entender la rectoría sectorial, que es un concepto que se ha desentrañado ahora último, con una opinión vinculante que se ha emitido y que ha dado claridad de cómo hay componentes que afectan el funcionamiento del Estado? Sistemas administrativos, sistemas funcionales y ejercicio de roles rectores, es decir, de rectoría sectorial. Los ministerios tienen un rol fundamental en el buen o mal funcionamiento del Estado. Que también estemos en materia educativa, el responsable de fijar la política en materia educativa es el Ministerio de Educación. Pero además es el responsable de implementar la política educativa. Pero además es el responsable de hacer el seguimiento y evaluación en el territorio de los resultados que generan las intervenciones en materia educativa. Entonces, para generar esos resultados y la implementación de esa política tiene que tener potestades. Porque si no, ¿cómo conduzco un sector si no tengo poder para conducir? Entonces, lo que hacen los ministerios, por ejemplo, en principio nos fijan el norte, porque tiene la competencia exclusiva para poder definir e implementar la política pública, es decir, para priorizar, digamos, la intervención pública o para establecer el qué se debe hacer en materia educativa. Y además tiene también la competencia para poder lograr esos resultados de política, lo que se conoce como rectoría. Hay dos dimensiones para entender la rectoría de los ministerios. Una dimensión que está en el ámbito del planeamiento estratégico, que tiene que ver con la potestad de establecer, definir e implementar las políticas públicas. Y hay otro componente que está, digamos, visto con la funcionalidad que debe tener. Es decir, que como parte de la implementación de esa política tiene potestad para dictar normas, para reglamentar, para regular, para supervisar, para sancionar, de ser el caso, para fiscalizar, para verificar si es que las intervenciones que se van dando en el territorio están generando resultados sectoriales, en este caso en materia educativa o en materia de salud, si es que estuviéramos en el Ministerio de Salud. Pero si se dan cuenta, estos poderes rectores ¿condicionan el funcionamiento? Sí, ¿verdad? Porque un gobierno regional no puede hacer un hospital o los gobiernos regionales o las instituciones educativas, para ir al plano educativo, no pueden impartir la educación sino siguiendo los parámetros y las reglas que emite el rector sectorial, porque es quien fija las condiciones sustantivas. Entonces, imagínense si es que esas reglas, esas regulaciones que se emiten en materia sectorial, o esos problemas públicos, entre comillas, que los define y los entiende el ministerio, no son tal los problemas que generen el funcionamiento del Estado. Porque puede ser que yo defino un problema público, pero no identifiqué bien sus causas, y puedo estar destinando recursos e intervención pública que se traducen en bienes, servicios o regulaciones para atacar esas causas, pero cuando hacemos una medición no logramos resolver el problema público porque no hubo evidencia para identificar sus causas. Pero ¿qué es lo que hace los sistemas, la rectoría sectorial? Es que todo el aparato estatal empiece a asignar recursos para definir bienes y servicios para implementar una política cuando a veces la política no está bien.
Por eso es que es tan importante hacer el seguimiento y evaluación. Lo que el Estado da al sector, a la sociedad, son o bienes, o servicios, o regulaciones, porque son estos los medios para poder concretar los objetivos de política pública y resolver los problemas públicos. Entonces, si es que del ejercicio de una rectoría sectorial, que tengo capacidad para definir la estrategia, que esto decante en bienes y servicios, son poderes, si se dan cuenta, que tienen, digamos, un tema gravitante. Y además tengo la potestad para regular. Si es que yo no hago, digamos, este esfuerzo sustentado en evidencia, o si es que los bienes y servicios yo los pienso en el escritorio y no promuevo la participación ciudadana para poder entender mejor la necesidad y expectativa de las personas, quiere decir que el Estado va a empezar a producir bienes y servicios que no nos van a llevar a resolver los problemas públicos. Entonces, con estos tres aspectos he querido resumir. Acá hay unos ejemplos que los voy a comentar en esta parte antes de hacer, para reforzar lo de rectoría, y antes de entrar a hacer una reflexión entonces de manera conjunta en el impacto que tienen estos tres aspectos en el funcionamiento del Estado. El tema de rectoría, como un aspecto que tiene que ver en el funcionamiento del Estado, es algo que se pensó, ya se tenía, digamos, como partes de opiniones sueltas en el órgano rector, pero el primer paso que se dio es cuando se hizo en la última delegación de facultades del gobierno anterior, se hicieron reformas en materia de salud, que estábamos justamente en el tema de la pandemia, y se modificó la ley de organización y funciones del Ministerio de Salud. Y allí ya se da el primer paso para poder, a nivel de una ley, entender lo que significa la potestad rectora. Entonces, allí se dice que el Ministerio de Salud, la potestad rectora del Ministerio de Salud comprende la facultad que tiene para normar, supervisar, fiscalizar y cuando corresponda sancionar en los ámbitos que comprenden la materia de salud. Entonces, luego ya el mismo razonamiento ha sido recogido en la última ley de organización y funciones del Ministerio de Educación, que acaba de aprobar también su LOC hace poco. Digamos, también se habla de la rectoría. Entonces, este concepto de rectoría se ha ido construyendo, pero para efectos de lo que he querido conversar hoy con ustedes, vamos viendo entonces que tanto la rectoría y los instrumentos y la capacidad normativa que se tiene por ser, digamos, rector de un sistema administrativo o de un sistema funcional o por el hecho de conducir un sector, tiene un impacto en el funcionamiento del Estado. Por eso es que, como parte de la mejora continua, como parte del proceso de modernización del Estado, tenemos una tarea y un reto, tanto los rectores de sistemas administrativos, como los rectores de sistemas funcionales, y sobre todo los rectores sectoriales, porque tenemos un impacto en la forma como funciona el Estado y que esto se traduce en confianza en la ciudadanía, si es que la forma como nos estamos organizando, desde la gestión interna hasta cómo estamos organizando las condiciones para proveer mejores bienes y servicios, respondan necesariamente a las necesidades y expectativas de las personas. Por eso es que haciendo un repaso vemos que si los sistemas administrativos solamente se centran en dictar reglas, sobre regular, y no hacen un control de esas reglas, o si es que esas reglas que realizan no las testean o no las hacen de manera conjunta, consultando con quién lo implementa, no tenemos mucha probabilidad de tener una buena regulación. Si yo quiero mejorar una norma, por ejemplo, en materia presupuestaria, tengo que reunirme o hacer talleres con los que trabajan en las oficinas de planeamiento y presupuesto, que son ellos los que implementan las normas para saber si es que está cumpliendo los objetivos esperados. Entonces, el sistema se tiene que poner a trabajar para hacer un seguimiento de evaluación para no tener normas, digamos, que pueden estar 20 años y que nadie las cambia, nadie las cuestiona y tenemos que seguir cumpliéndolas, pero no está creando valor público. El Estado sigue lento. Entonces, el reto es, hay que apuntar a los sistemas administrativos. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en el funcionamiento del Estado. ¿Y tiene un impacto en la credibilidad? Claro que sí, porque si las entidades toman decisiones que no son oportunas, no vamos a generar esa confianza y esa legitimidad, digamos, que es parte del modelo democrático. Lo mismo ocurre con los sistemas funcionales. Si es que estos sistemas funcionales
fijan reglas que no representan, digamos, los propósitos de la política pública que esperan implementar, también no estamos generando las condiciones para poder resolver esos problemas públicos que se espera con esta intervención multisectorial para resolver problemas públicos. El caso que les puse de ejemplo de ciencia, tecnología e innovación. Y en el caso de la rectoría sectorial, estoy poniendo énfasis que esto lo vamos a tocar, por ejemplo, en el curso de modernización de la gestión pública que se va a dictar el 2 de noviembre, porque son aspectos nuevos que se vienen discutiendo, pero son aspectos que hay que ir reforzando en webinars como la que estamos haciendo hoy, porque muchas veces los ministerios no son conscientes del tremendo rol que tienen y tampoco son conscientes de los poderes que tienen, porque muchas veces se anda promoviendo la aprobación de leyes para que se le otorgue atribuciones cuando ya las tienen. Eso es por un lado. Pero lo otro y lo más importante es lo que ocurre, por ejemplo, en la experiencia internacional. A nivel internacional, todos le han puesto el foco al que conduce el sector. Porque si el que conduce el sector imparte mal el planeamiento, no define bien la estrategia, no prioriza bien los bienes y servicios, o no fija las reglas pensadas en el territorio, no vamos a tener condiciones para poder generar resultados que agreguen valor en la sociedad. Por eso es que ahora a los ministerios se les está haciendo saber que son en tanto entidades que tienen competencia exclusiva para fijar las políticas públicas, también hay que hacerles saber que son los responsables de hacer el seguimiento y evaluación. Y tendrán que hacer un mapeo de todos aquellos actores públicos que con sus intervenciones van a agregar valor para poder resolver los problemas públicos de un sector. Si eso no se hace, es improbable de que podamos implementar la mejora continua. Es poco difícil para poder cambiar el curso de intervención del Estado si no hacemos seguimiento y evaluación. Por eso es tan importante hablar de estas rectorías como parte del funcionamiento del Estado y que tenemos que hacer ciertas reflexiones para cambiar, digamos, o tener, digamos, buenos resultados como parte del funcionamiento del quehacer de la administración pública. Todos estos aspectos ya a mayor detalle los discutimos en este curso de modernización de la gestión pública. Con esto yo cierro esta presentación. Espero haber hecho en la media hora que me han dado y doy pase a las preguntas. Sí, profesor. A ver, por temas de tiempo vamos a considerar, tenemos bastantes preguntas interesantes, pero como usted lo comenta, ¿no? Más a profundidad, más acerca de estos temas lo podemos ver en el curso, pero vamos a tomar dos preguntas interesantes del público. A ver, una de ellas nos dice, ¿cuáles son los retos desde la PCM asumirá para que las entidades promuevan el cumplimiento normativo que los entes rectores emiten? Perfecto. A ver, esa es una buena pregunta. ¿Qué podemos hacer desde la PCM? Es una buena pregunta porque, o sea, ¿qué podemos hacer de la PCM para que funcionen bien los ministerios, no los rectores? Entiendo, por ahí va la pregunta. Son los ministerios. A ver, la presidencia del Consejo de Ministros en tanto centro de gobierno tiene un rol gravitante porque conduce la modernización del Estado. Pero, digamos, lo que tiene que hacer, ¿qué instrumento tiene? Podemos dictar la política de modernización del Estado. Actualmente se viene trabajando la actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que deja en claro que la modernización del Estado no es un rol que solamente atañe a los sistemas administrativos, porque la mejora de los sistemas administrativos nos van a llevar a generar una mejor performance desde el punto de vista organizacional, pero no nos van a garantizar que esos bienes y servicios que se le entrega a la ciudadanía le resuelva sus problemas. Entonces, con la Política Nacional de Modernización se está estableciendo un modelo de gestión en la cual se ponga también como parte del modelo a los ministerios, porque ellos son los que definen las políticas públicas. Y allí se está poniendo en evidencia de que tenemos problemas de definición de políticas públicas sustentados en evidencia, pero cuando se establezcan los marcos de mejora de esa causa que genera este problema digamos, de que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las necesidades expectativas de las personas, tendrá que establecerse bajo ese modelo de que los ministerios, cada vez que definan problemas públicos,
tienen que sustentarse en evidencia. Pero además, desde la política de modernización se viene pensando para que se deje con claridad que ellos son los responsables de los resultados que se den en el ámbito sectorial en particular, y por tanto tienen que hacer el seguimiento y evaluación. Entonces, a la pregunta concreta, ¿qué se viene haciendo desde PCM en el marco de la modernización? Es a través de esta política se le va a dar un esquema de gobernanza, un modelo de gestión para que nuestros ministerios y las entidades públicas en general entiendan sus roles y comprendan que la modernización no es tarea solo de los sistemas administrativos, como lo decimos en la escuela de gobierno, sino que es, digamos, una tarea que atañe a todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, quienes desde sus diferentes roles contribuyen a concretar objetivos de política pública con sus intervenciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, tenemos una más y nos dicen, ¿no? Ante una eventual actualización de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública, ¿cuáles son los elementos que la van a diferenciar de la que actualmente está en vigencia? Teniendo como referencia que estos sistemas administrativos no han podido consolidar esa gestión pública orientada a resultados. Es una muy buena pregunta. A ver, ¿cuál es la primera diferencia? Hay que entender también los contextos en los cuales se dio la política de modernización que se aprobó en el 2013. Lo que ocurre es que en ese entonces, cuando se define el problema público que se quiere resolver, se llega a la conclusión de que el problema de la modernización del Estado es un problema de gerencia. Y cuando uno habla de gerencia, normalmente entra a la institución, ¿verdad? Habla de un tema de gestión interna. Entonces, como el problema público es un problema de gerencia, quiere decir que las causas que se buscan, y uno se pregunta qué es lo que genera ese problema problema de gobierno y de gerencia, uno llega a identificar causas que están muy vinculadas con el back office. Es decir, tenemos problemas, por ejemplo, de simplificación administrativa, tenemos problemas que tienen que ver que no gestionamos bien los recursos públicos, tenemos problemas que no identificamos bien cuáles son los productos, y todos ellos que están muy vinculados con la gestión interna, y que normalmente quienes son responsables para que se pueda generar esos cambios o atacar esas causas son los rectores, pero de sistemas administrativos. Pero, digamos, como el problema público es un problema de gerencia, lo limita para poder incorporar a esos otros actores que forman parte del Estado y que capaz son los que tienen un rol más preponderante en la implementación de problemas públicos. Y sobre todo un país moderno es aquel que genera inclusión social, ¿verdad? Así lo dice la política. O sea, un país moderno es aquel que promueve igualdad de oportunidades. Les pregunto, ¿los sistemas administrativos promueven igualdad de oportunidades? No, ¿verdad? Porque los sistemas administrativos, su impacto es en el propio Estado. ¿Generan condiciones? Sí, para que el Estado funcione mejor. Entonces, en esta discusión que se viene dando para actualizar la política de modernización, se está, digamos, planteando un nuevo problema público, que esto va acorde en lo que ocurre en la experiencia internacional. Lo que se está planteando es que estamos cambiando el foco, digamos, que está centrado en la gestión interna, para centrarnos, digamos, para centrar nuestra mirada en los bienes, servicios y regulaciones. ¿Por qué? Porque es a través de estos 3 elementos que se implementan políticas públicas. Y eso es lo que se le entrega al ciudadano. O sea, para resolver las necesidades, ¿qué nos entrega el Estado? O servicios o bienes, ¿verdad? Que es la regla, que es lo más. Pero también fija reglas, regulaciones, como medios para implementar una política pública. Entonces, el problema público que se viene pensando entonces, porque a nivel internacional ya todos han puesto la puntería más que en la gestión interna, en los bienes y servicios, porque puedo estar bien organizado, todo ok, digamos, dentro de mi institución, pero si lo que le entrego al ciudadano no recoge su necesidad, es decir, le hago un parque al árbitro, sigue habiendo brecha y sigue habiendo gente que no tiene acceso a agua potable. Entonces, la municipalidad puede estar por dentro implementando su gestión por procesos, puede haber, digamos, tener los mejores perfiles, incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero lo que entrega no resuelve los problemas de su comunidad porque está haciendo un parque al árbitro. Porque la credibilidad y la legitimidad se nos mide
por lo que entregamos a la sociedad. Entonces, en este nuevo marco de construcción, el problema público está establecido de la siguiente manera, es que los bienes, y eso está sustentado en evidencia, servicios y las regulaciones que se generan desde el Estado no responden a las necesidades y expectativas de las personas y por tanto no se crea valor público. Entonces, si ese es el problema público, nos da margen para entender sus causas directas, que nos abre el espectro y nos hace salir solamente de la gestión interna, sino que vemos si es que esos bienes y servicios no responden a las necesidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando se pensó la política pública o cuando se priorizaron los bienes y servicios, no se promovió la participación de las partes interesadas. No generé espacios de participación en mi comunidad para saber que lo que ellos necesitaban era agua potable y no un parque al árbitro. Entonces, esa forma de entender el nuevo planteamiento del problema público nos va a llevar a identificar causas, digamos, que nos va a llevar también a establecer intervenciones en la cual vamos a tener, digamos, una diferencia, o se plantea, digamos, un instrumento distinto al que actualmente nos rige. Ahora bien, no es que la política vigente esté mal, de ninguna manera, porque un problema es de gerencia. Lo que ocurre es que la forma como se ha contado, se ha dado más énfasis a la gestión interna, pero cuando uno revisa la política vigente, los lineamientos que están para las entidades públicas en general, y particularmente los que están para los rectores de sistemas funcionales y para los ministerios, ese es el corazón, digamos, que estamos rescatando para esta nueva versión de política pública, porque allí deja constancia del rol que tienen, digamos, en este caso, los rectores sectoriales. Porque se puede equivocar el organismo público, la municipalidad, pero no el gobierno, no el ministerio. Porque el gobierno regional y local hace, digamos, ejerce sus funciones en base a los condicionamientos que le imparte el rector sectorial. Por eso es importante echarle el foco al rector sectorial. Por eso es que ahora se habla, dentro de la mejora que se está planteando, de que las políticas públicas tienen que estar sustentadas en evidencia. No lo que se me ocurre, no lo que pienso en el escritorio, sino tengo que ponerme las botas e ir al territorio, a los gobiernos regionales y locales y conocer mejor las necesidades de las personas en el ámbito que corresponde. Si estoy en agricultura, tendré que ir, digamos, a ver cómo viven, digamos, esas comunidades, qué le hace falta para poder promover esos corredores productivos, si le falta de repente caminos, si le falta un canal de regadío, o si le genero, digamos, oportunidades para encontrar mercado para que sus productos no se malogren, digamos, cuando haya sobreproducción y no tengamos un Estado que, digamos, le busque mercado. Para saberlo, hay que conocer el territorio. Para identificar y priorizar buenos bienes y servicios o buenas estrategias, hay que conocer el territorio. Eso es lo que ahora se habla de enfoque territorial, que es parte sustancial, digamos, de la forma como se viene pensando la política de modernización. Con ese enfoque transversal, el enfoque territorial nos lleva a pensar en entender la diversidad, la heterogeneidad, a entender que somos un territorio diverso. Y países como el Perú, que tiene costa, sierra y selva, se hace más complejo y nos lleva a los tomadores de decisiones a mirar el territorio, digamos, de una manera, digamos, objetiva. Porque muchas veces los sectores identifican intervenciones públicas para resolver problemas comunes, pero el bien o servicio lo hacen igual. No hay forma, pues. Los problemas que ocurren en Loreto y que ocurren en Trujillo pueden ser los mismos, pero se resuelve de forma distinta porque el territorio es distinto, por tanto la estrategia tiene que variar. Todas estas partes que les estoy comentando forma, digamos, parte de la discusión que se ha hecho para lo que se viene trabajando y discutiendo la actualización de la nueva política de modernización, digamos, con ese rostro de enfoque territorial, sustentado en evidencia, con una cultura de seguimiento y evaluación, y sobre todo se está planteando una propuesta de que no podemos hablar de Estado moderno si es que no se construye sobre la base de los principios del gobierno abierto, es decir, sobre la transparencia, la participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad pública, que es fundamental
para poder generar condiciones y lograr legitimidad en la administración pública. ¿Alguna otra pregunta? A ver, profesor, una más, ya la última para ir terminando. Y aquí tenemos, a ver, nos dicen, ¿no? ¿Hasta qué punto las ineficiencias serían causadas por la regulación, es decir, el marco normativo? ¿Y hasta qué punto por una mala gestión o falta de capacidades de gestión de los funcionarios? ¿Cómo se puede medir eso? Es una buena pregunta. Todo esto lo vamos a aprender en el curso, ¿ya? ¿Qué es lo que se viene implementando actualmente y que es parte de una de las mejores reformas que se ha liderado en la Secretaría de Gestión Pública? Digamos, que ha habido continuidad y se ha dado impulso y se seguirá dando impulso, digamos, a esta materia de calidad regulatoria. Es que, les decía, cuando hablábamos del nuevo problema público que se está conceptualizando, gran parte, digamos, de los problemas que tenemos de ganar legitimidad o de lograr efectividad en la intervención pública tiene que ver con las regulaciones. Porque ya les dije, la forma como se concretan los objetivos de política o cómo se resuelven nuestros problemas es o porque el Estado nos da bienes, servicios o genera reglas, que son las regulaciones. Entonces, las regulaciones son un medio para concretar objetivos de política pública que nos lleven a resolver problemas públicos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? No se ha estado dando ese dimensionamiento del poder que tiene la regulación. Así como si el medicamento que nos dan no nos sana, por tanto no nos resuelve nuestro problema, lo mismo ocurre con la regulación. Si es que esta regulación, digamos, no se hizo un análisis de pertinencia para entender si es que el problema que se intenta resolver pasa por la necesidad de una regulación, nada nos garantiza de que estemos siguiendo las reglas, cumpliendo los reglamentos, pero estamos repitiendo la norma sin hacer ningún cuestionamiento, ninguna crítica para ver si es que eso me está llevando a resolver los problemas. Entonces, ¿qué es lo que se viene impulsando como parte de la mejora de la gestión pública y del funcionamiento del Estado? Es implementar en el Estado peruano la calidad regulatoria. ¿Qué implica? Al menos desde el punto de vista sustantivo, ¿ya? Porque de acá voy a tocar también los sistemas administrativos, pero lo que se está planteando ahora es que no puede haber ya con la implementación del análisis de impacto regulatorio una norma si es que no se pone el primer parámetro de que ¿cuál es el problema público que intentas resolver? Hemos visto en varias delegaciones de facultades cómo los ministerios planteaban regulaciones y cuando les preguntamos, ¿qué intentas resolver con la regulación? ¿Qué problema? No sabían responder. Por tanto, cuando ha tocado, digamos, liderar en la Secretaría de Gestión Pública esas delegaciones de facultades, esos proyectos de ley simplemente no pasaban. Ahora, con la implementación, digamos, de los instrumentos de la mejora de calidad regulatoria, lo que se intenta es que no puede existir una regulación que es el mismo parámetro. Hemos dicho que bienes y servicios y regulaciones es la forma como se resuelve un problema. Por tanto, ¿cuál es el problema público? Se tiene que plantear. Y sobre todo hay que pedir evidencia. Porque los ministerios, no quiero hablar de los ministerios, sino las entidades en general que tienen potestad normativa, hacemos el mínimo esfuerzo. Desde el escritorio queremos entender el funcionamiento y los problemas del Estado. Entonces lo que se está planteando es, ¿dónde está la evidencia? Que me genere convicción de que en efecto esa es la causa que te está generando el problema que me planteas, para que haya nexo de causalidad. Pero además se les va a obligar, digamos, a las entidades que empiecen a pensar soluciones, para ver si en efecto de haber identificado una serie de alternativas de solución, veamos si es que el problema es por ausencia de regulación, entonces necesitamos regular. Pero además hay que ver de que esta regulación se implemente. Pero no nos quedaremos así, vamos a aplicar el mismo ciclo que se aplica a las políticas públicas, sino que además hay que hacer seguimiento y evaluación. Porque si estoy usando la regulación como un medio para resolver un problema público, tengo que hacer seguimiento y evaluación para ver si es que esa regulación me está resolviendo el problema público, por ejemplo, para mejorar o disminuir la brecha, por ejemplo, que tenemos en materia, lo podemos ver en materia de infraestructura. O si estamos llevando a un plano social, si tenemos brechas, por ejemplo, en materia educativa. Hay que ver entonces si es que esa regulación me resuelve el problema, pero para saberlo tengo que hacer seguimiento y evaluación. ¿Esa es la práctica? No, porque los ministerios o los que tienen potestad dan la norma y nadie le hace seguimiento y evaluación.
llegan nuevas gestiones y seguimos cumpliendo las mismas reglas. Pero no nos hemos preguntado, ¿estamos obteniendo los resultados? Habrá que revisar para qué existe esta norma para saber si se consiguen los resultados. Y esto se agudiza cuando vemos que un ministro no dura más de 6 meses, ¿no es cierto? Entonces siempre el complejo de Adán, ¿no es cierto? Empezar a escribir las cosas de nuevo. Entonces, eso es, me ha gustado la pregunta que nos ha hecho, pero yo diría que las regulaciones se están implementando instrumentos como parte, digamos, de, en este caso, la Rectoría del Sistema de Modernización en materia regulatoria para mejorar las regulaciones. Pero yo me he centrado en el aspecto funcional, ¿ya? Pero también les había dicho al inicio de este webinar de que los sistemas administrativos, el instrumento que tienen para regular el comportamiento o la toma de decisión pública es regulación. Los sistemas administrativos solo dictan regulaciones, pero también deben dictar instrumentos y mecanismos que nos ayuden a implementar sus regulaciones. Pero también tienen que hacer el seguimiento y evaluación si esos instrumentos, si esos mecanismos, esas regulaciones nos están llevando a generar eficiencia en el Estado. Pero nadie lo hace. Entonces, ahí hay un reto, por ejemplo, que ya se está, digamos, estableciendo como parte de las prioridades, digamos, dentro de la política de modernización, es que hay que ponerle el foco también a los sistemas administrativos. ¿Por qué no hablar también de una calidad regulatoria de los sistemas administrativos? Lo que ocurre es que los sistemas administrativos nos escudamos en nuestro poder rector y no queremos que nadie opine de nosotros. Entonces hay que establecer ciertos instrumentos para poder también rebatir, digamos, si esas regulaciones que dicta el MEP a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público o de Inversión Pública nos está llevando a lograr eficiencia. Porque puede ser que el Estado habla solo por regulaciones. Y a veces las regulaciones, digamos, son tan amplias que uno pierde el foco. Pierde la esencia del para qué sirve el instrumento, la regulación. Entonces, la regulación, entonces, se convierte en una piedra angular si es que nosotros nos queremos convertir en un Estado moderno. Si es que nosotros queremos, digamos, usar la regulación como un medio para resolverle el problema que tiene, digamos, las personas en el territorio, hay que, digamos, basarse en evidencia. Entonces, lo dejo ahí, digamos, esa respuesta, y lo hemos venido, o se viene trabajando entonces, a paso firme, la implementación en el Perú de la mejora de calidad regulatoria. Muy bien, profesor Eber, muchísimas gracias por la excelente exposición. Y bueno, a continuación, ¿no? Como lo mencionaba el profesor, quienes desean, ¿no? Estén interesados en el curso, el profesor Eber es docente del curso de modernización en la gestión pública, así que para quienes desean recibir información, a continuación les vamos a presentar, ¿no? Detalles del inicio de esta convocatoria, ¿no? A cargo de Carolina Pineda, quien es nuestra representante comercial. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Eber. Muchas gracias. Buenas noches con todos y agradezco también la organización por parte de la escuela. Buenas noches con todos y todas. Gracias, profesor. Adelante, Carolina, por favor. Gracias, Mariela. Buenas noches, profesor Kuzma. Buenas noches a todos. Les saluda Carolina Pineda. Soy una de las asesoras comerciales de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC. Encantada de saludarles. En esta oportunidad queremos invitarlos a participar del curso de capacitación en modernización de la gestión pública bajo la modalidad a distancia a cargo del connotado docente Eber Kuzma Saldaña. Analiza las principales tendencias internacionales y aplica las mejores prácticas sobre la modernización de la gestión pública. Durante el curso contarán con asesoramiento académico personalizado y permanente. Tendrán actividades individuales como también grupales con finalidad de fortalecer el trabajo en equipo y networking. Y por último, y no menos importante, la convocatoria es abierta y al público en general. Actualmente estamos contando con la tarifa de pronto pago de 600 soles, pago único en su totalidad hasta este lunes 25 de octubre. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual PUC. ¿Desean recibir información? No duden en comunicarse a nuestros correos electrónicos o vía WhatsApp y llamadas al teléfono 962-379-448. Quedamos atentos.
Para todos los interesados, por el chat grupal también he compartido los enlaces para que puedan descargar nuestro brochure informativo, van a encontrar más detalle, y asimismo unos links para que puedan ubicar directamente a Carolina Pineda, quien es la representante comercial y les podrá ayudar, asesorar con toda la información del programa. Muchas gracias y buenas noches.